Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan en este webinar acerca de los visados que tenemos para poder residir regularmente en Ecuador. Me presento, mi nombre es Mario Casanelo, pertenezco al estudio Mon Group y soy abogado experto en migraciones en Chile y también en las distintas países donde nuestros clientes pueden, ¿cierto?, estar solicitando visas de residencia. Bueno, hoy día nos reunimos para poder hacer un breve análisis, ya obviamente porque si entramos en detalle estaríamos muchas horas ya sentados acá frente al computador y revisaremos cuáles son las principales visas para poder residir regularmente en Ecuador. Cabe señalar en primer término que en Ecuador existen aproximadamente 29 visas vigentes, ya que podríamos clasificar en tres grupos. Las primeras de ellas son las denominadas visas temporales, ya en cuales está el turismo, viendo la prórroga del turismo, los actos de comercio y otras actividades. En segundo lugar, tenemos el grupo de las residencias temporales, en donde analizaremos el trabajo en relación de dependencia y subordinación, ¿cierto? Lo que es con un contrato de trabajo, trabajo autónomo o servicios profesionales, ya base a consultorías básicamente, lo que son profesiones de interés intelectual como abogado, arquitecto, contador, etcétera. Ya la visa de profesional, la inversionista y la del Mercosur. Esas son las de residencia temporal. Y por último, analizaremos cuáles son las visas de residencia permanente. Lo que, asimilando a la legislación chilena, serían las visas de residencia definitiva. Ahora bien, entrando en análisis, pues, queremos establecer en el primer grupo, ¿cierto? Las visas temporales, está la visa de turista y su prórroga de turismo. En este grupo ya tenemos que una visa de turismo en Ecuador ya tiene una duración de 90 días. Al igual que en Chile, hay que decir que Ecuador tiene también dentro de su constitución un principio que son las fronteras libres, que dice que la mayoría de los estados ya del resto del orbe, ¿cierto?, pueden sus habitantes entrar sin ningún tipo de restricción a Ecuador. Sin embargo, hay ciertas nacionalidades ya las cuales están restringidas ya para su ingreso en forma libre y estas requieren que los extranjeros tramiten primeramente un visado de turismo en los consulados de sus países. ¿Ya? Como le digo, esta visa va a tener una duración de 90 días, la cual puede ser prorrogada por 90 días más ya adicionales antes del vencimiento, obviamente, de su visado primitivo y tiene que pagar un pequeño arancel para que la autoridad ecuatoriana apruebe esta prórroga hasta 180 días en total. Perdón, la prórroga no es 180 días, sino que es el turismo original, 90 días, más una prórroga de 90 días. ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer el trámite de la prórroga? Primero, Ecuador solicita que se acompañe una fotografía en color formato JPG. El pasaporte del extranjero tiene que tener como periodo mínimo de vigencia 6 meses. Ya, además, acreditar los medios de vía lícitos que permitan la subsistencia de la persona solicitante, aplicante de la prórroga, o de su grupo familiar dependiente en el caso que estuviese acompañado de ellos. Y como les decía, el pago de una tarifa fijada por la Autoridad de la Movilidad Humana que ronda entre los $50 aproximadamente. Aquí está, ¿cuál es el costo de la visa? Sí, como decía, $50 y la aplicación y el otorgamiento de la visa, $30 más, es decir, $80 en total sería la prórroga de la visa. Para que tuvieran ustedes una comparación, ese trámite en Chile cuesta aproximadamente $100, por lo tanto está muy cerca de los aranceles a nivel latinoamericano. Dentro de estas mismas visas temporales tenemos aquella denominada visa temporal por acto de comercio y otras actividades. ¿Qué es esto? Que esta visa se le otorga a los visitantes cuando
tengan que desarrollar actos de comercio, por ejemplo, firmar escritura, firmar contratos, etcétera, y otras actividades que, que obligue a estos extranjeros a estar por un periodo no mayor a 180 días en Ecuador. Es decir, son instancias cortas ya que permiten efectuar no solamente residir regularmente, sino también ya efectuar ciertos actos de comercio. Este tipo de visa permite a las personas extranjeras, ¿cierto?, realizar actos de comercio, como repetí, como también asistir a actos culturales, efectuar gestiones de índole administrativa, entre otras actividades dentro del país, y que permite, ¿cierto?, además, entradas múltiples de Ecuador. Es decir, la persona que tiene esta visa temporal puede entrar y salir del Ecuador dentro de 830 días sin ningún tipo de restricciones, ¿correcto? Y ya en calidad de residente. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, hay que llenar un formulario de solicitud de visa, acompañado de la justificativo de la actividad a realizarse. Esto es muy importante, ya porque hay que presentar, por ejemplo, carta de auspicio de una persona natural o jurídica en Ecuador, la inscripción o registro, invitación a algún evento, algún seminario, taller, capacitación, competencia, evento deportivo, conferencia internacional. Es decir, hay que justificar, no basta solamente con envío el formulario, sino además que se tiene que justificar con documentos fundantes, ya que la persona va a participar en las actividades que yo les he reseñado. Además, debe contar con un pasaporte válido, ya es decir, extendido por las autoridades competentes del país de origen, y que en la vigencia de dicho pasaporte tenga una vigencia de a lo menos 6 meses desde que se efectúa la aplicación a esta visa. Como tercer requisito, y un requisito general para todas las visas que vamos a ver más adelante, el certificado de antecedentes penales vigente, ya el cual obviamente no debe registrar ninguna anotación o antecedente penal en el país de origen, ya en el cual dicho documento tiene que ser apostillado si es que el país de origen está escrito al convenio de la apostilla, o legalizado si este país no está escrito a dicho convenio. Además, debe ser traducido ya al español para que sea válido. ¿Ok? O sea, Ecuador no admite certificado emitido en lengua extranjera, salvo que sea en español. A diferencia de Chile, Chile admite el español, ¿cierto? Y el inglés, ¿correcto? Además, como cuarto requisito, debe acreditar los medios de vía lícito que permiten su estadía por el tiempo autorizado. Y también como requisito común a este tipo de residencia, el pago de una tarifa fijada ya o un arancel fiscal fijado en $50 por la aplicación, más al minuto del otorgamiento de la visa, un pago de $125. Es decir, en total esta visa cuesta no aproximadamente, sino cuesta $175. Esas serían las dos visas temporales, la de turismo y la de actividades, la de acciones de comercio u otras actividades. Ahora entramos directamente a las visas de residencia temporal, en la cual analizaremos previamente. ¿Aló? Perdón. En la cual analizaremos las visas de residente temporal. Las visas de residencia. Que no entre en la reunión de mañana de los cumpleaños, para que venga para eso. Alguien está hablando. Bueno, como les decía, las visas de residencia temporal es una condición migratoria ya en el Ecuador que autoriza la estadía en el territorio en condición de formal, ¿cierto? Y habilitado para efectuar actividades lícitas, ¿cierto? Hasta por 2 años, ¿ya? Y esta visa de residencia temporal puede ser prorrogada, ¿ya? O renovada en múltiples ocasiones sin que exista restricción alguna para ello, salvo las técnicas que podemos ver más adelante. Las visas de residencia temporales que vamos a analizar ahora son las siguientes. Primero, visa temporaria Mercosur. Ustedes han de saber que casi todos los países latinoamericanos están adscritos
al acuerdo comercial del Mercosur. Y este acuerdo comercial del Mercosur tiene un capítulo migratorio, ¿correcto? Por lo tanto, todos los estados adscritos al acuerdo migratorio Mercosur pueden optar a esta visa. Es una autorización entonces de residencia permanente que se otorga al Estado ecuatoriano, que otorga el Estado ecuatoriano a las personas extranjeras nacionales de los estados parte del Mercosur, como le acabo de mencionar, y que tienen la intención de establecerse en el país, de establecerse en Ecuador para realizar actividades lícitas. Aplica a los ciudadanos chilenos, ya también, pero lamentablemente esta condición no es recíproca ni en Ecuador ni en Perú. Es decir, los chilenos pueden aplicar a la residencia Mercosur en Ecuador, pero los ecuatorianos no pueden aplicar en Chile, lo mismo con los peruanos. ¿Y esto por qué? Porque el Congreso chileno aún no ratifica a dichos estados, Ecuador y Perú, como estados miembros de este acuerdo migratorio. Esta visa se emite a través de las misiones diplomáticas u oficinas consulares del Ecuador en el exterior y en las direcciones zonales en Ecuador. Es decir, esta visa puede ser aplicada ya sea desde el Ecuador o para aquellos extranjeros que están fuera de Ecuador y que tengan acceso, ¿cierto?, a alguna oficina diplomática consular de Ecuador en el exterior. Los requisitos, obviamente, y como es una condición migratoria especial, se tiene que acreditar primero la nacionalidad de ser un Estado miembro del Acuerdo Migratorio Mercosur. ¿Cómo se acredita eso? Con el pasaporte vigente, expedido, ¿cierto?, por la autoridad nacional del país del cual uno es parte. Segundo requisito, ¿cierto? Se tienen que acreditar además medios de vida lícitos, ya que permitan subsistencia de la persona solicitante y de su grupo familiar dependiente. Por ejemplo, ser receptor cierto de pensiones, de jubilaciones, de renta, mantener bienes raíces, cualquier medio de actividad, de ingreso lícito que me permita mantenerme en el Ecuador. Por ejemplo, en Chile se estima que el costo diario de una residencia es aproximadamente 50 a 60 dólares, ¿correcto? Tercero, certificado original de antecedentes penales del país de origen o en los que hubiese residido durante los últimos 5 años, ¿ya? Es decir, una o dos. Si ha residido en otro país en más de 5 años, se solicitará ese antecedente penal, y si no ha residido en otro país distinto al de origen, se emite o se exige el certificado de antecedente penal de su país de origen. Como ya hemos dicho, ya estos certificados tienen que ser apostillados o legalizados según corresponda, y además tienen que venir en idioma español. Si el país de origen no es de idioma español, se tendrá que hacer una traducción oficial. ¿Ok? Esto es súper importante. El certificado de antecedentes penales no puede tener una vigencia mayor a 6 meses o a 180 días de vigencia desde que se expide. Es decir, si usted cuenta con un antecedente penal que tenga más de 6 meses de vigencia al minuto que usted hace la aplicación a la visa, va a ser rechazada porque el tope son 180 días. Y esto tiene una razón obvia y lógica, porque o sea, la idea es tener una fotografía de sus antecedentes penales ya muy cerca al minuto de la aplicación. En Chile es mucho más restringido este plazo y de 180 días nos pasamos a 60 días, ¿ya? De 6 meses a 2 meses, para que vean ustedes la diferencia de los criterios de los estados, ¿correcto? Y este documento solamente va a ser exigido a los mayores de 18 años. Esa sería respecto a la visa Mercosur, por lo que ven ustedes, bastante sencilla, lo mismo que en Chile, solamente basta con acreditar la nacionalidad de la persona que aplica, que sea miembro del Estado, de uno de los Estados miembros del Acuerdo Migratorio del Mercosur, y además antecedentes penales vigentes, apostillados y limpios, ¿correcto? La segunda visa temporaria es la de trabajo con relación de dependencia, es decir, aquella visa que se solicita teniendo como fundamento directo o sustento de esta aplicación de visa un contrato de trabajo con vínculo de subordinación y dependencia. Esta autorización de residencia temporal, ¿cierto?, que otorga el Estado ecuatoriano a todas las personas extranjeras que tienen intención de establecerse además en el país para realizar actividades lícitas y de trabajo, o sea, prestaciones de servicio propiamente tal.
Obviamente, uno de los requisitos es que esta relación de dependencia se tiene que dar ya sea con una persona natural o con una persona jurídica que tenga domicilio y RUC, ¿cierto? Que es el Registro Único Contribuyente, en el Ecuador. Se emite también a través de las misiones diplomáticas, oficinas consulares de Ecuador en el exterior y en las direcciones zonales en el Ecuador. Es decir, al igual que la Mercosur, puede ser solicitada tanto desde el exterior como estando dentro del Ecuador. ¿A quién está dirigida esta residencia de trabajo en relación de dependencia? A todas las personas extranjeras que tienen intenciones, como digo, de establecerse en el país y realizar actividad lícita de trabajo en intención de establecerse como una condición migratoria regular. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, una fotografía a color en formato JPG, pasaporte válido y con un periodo de vigencia mínimo de 6 meses, como les he explicado, certificado antecedente original, de acuerdo a todas las indicaciones que le he dado, y también el pago de la tarifa fijada por la autoridad migratoria o movilidad humana. Y por último, también tenemos algunos requisitos especiales, por ejemplo, que es la presentación de la acción de personal o contrato de trabajo emitido por una entidad pública correspondiente o privada, ¿cierto? Contrato que tiene que ser formalizado de acuerdo a la exigencia de la ley ecuatoriana. El certificado, además, se exige que el certificado del registro del contrato pedido por el Ministerio Rector del Trabajo, o sea que ese contrato, además, tiene que estar inscrito en el Ministerio del Trabajo ecuatoriano, ¿ya? Para lo cual se tiene que presentar dicha certificación. Y además hay un requisito especial para el empleador, ¿ya? O sea, la persona que actúa como empleador en tal condición contractual, que es que este empleador certifique que no mantiene obligaciones o deudas pendientes tanto con el Servicio de Renta Interna, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y además con la Superintendencia de Compañía, que expedió, y este tiene que ser expedido por la autoridad competente en cada caso. Es decir, 3 certificados, uno emitido del Servicio de Renta Interna, otro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y el tercer certificado emitido por la Superintendencia de Compañía. ¿Correcto? Es decir, existen requisitos de fondo, de forma que son de obligación del aplicante o el extranjero aplicante, y en tercer lugar, ¿cierto? ¿Correcto? También eso sería respecto de la visa de trabajo con vínculo de dependencia o subordinación. También tenemos una visa de residencia temporal de trabajo, pero esta es autónoma o de servicios profesionales. Como les decía, aplicable básicamente a abogados, consultores, constructores, arquitectos, médicos, etcétera, etcétera. Esta es una visa que se otorga a los ciudadanos extranjeros que muestran su deseo de residir en Ecuador, obviamente, y que además reúnan los requisitos legales para realizar el trabajo autónomo de servicios profesionales, sean civiles, de consultoría o por carta de auspicio. Los requisitos obligatorios ya están la presentación del documento, primero, que acredite el hecho generador de la visa o el sustento, por ejemplo, ¿cierto? Acompañar los títulos, acompañar ciertos contratos de consultoría, eh, también las cartas de auspicio de ciertas empresas que solicitan la prestación de este servicio ya al profesional extranjero, etcétera. El pasaporte también tiene que tener una vigencia mínima de 6 meses, ¿ya? Y que tiene que, desde el minuto que usted aplica a la visa, ¿correcto? Certificado de antecedentes penales, de acuerdo a todas las consideraciones que hemos establecido. Como digo, el antecedente penal es una base, tanto en Chile como en el extranjero, o muchos países del extranjero, que sin él, perdón, no se procesan ni se aprueban las visas de residencia, y además, ¿cierto?, acreditar medios de vía lícito conforme al acuerdo ministerial del 2019. Ahí ya pueden ser la acreditación de estos medios de vía lícito, puede ser desde tener fundamento tanto en el país de origen, ¿cierto?, como los contratos o algunas inversiones que se tengan dentro de Ecuador. ¿Cuáles son los requisitos especiales de esta visa de trabajo autónoma?
El primero es reconocimiento de firma ante notario público del contrato de servicios profesionales, civiles o de consultoría. El segundo es mantener el registro único contribuyente, ¿cierto? Que es únicamente aplicable a aquellas personas que ostenten una categoría migratoria residente en el minuto de aplicar para el cambio de categoría, ¿correcto? Es decir, que ya hayan tramitado alguna residencia y puedan hacer este cambio de categoría, ¿cierto? Exhibiendo o presentando el registro único de contribuyente, que es un registro en Ecuador, ya por el cual usted, muy parecido al RUT nuestro, al rol único tributario, este es el rol único de contribuyente, que usted le permite tener una actividad lícita comercial, ¿cierto? Hacer transacciones, adquirir bienes, etc. Y como tercer requisito especial, también se tiene que acompañar a la aplicación de la visa el permiso de funcionamiento otorgado por un gobierno autónomo descentralizado del Ecuador para el desarrollo de actividades económicas. Respecto de esta misma solicitud de trabajo autónomo, ya dicen que esta visa no se requerirá de visa previa para solicitar esta categoría migratoria. Perdón, en, hay un requisito especial que dice que cuando esta visa se tramita fuera del Ecuador, ¿correcto? Desde las unidades consulares o diplomáticas de los países, no se requerirá para esta categoría migratoria el RUC. Sin embargo, la persona extranjera titular de una visa de turista no podrá realizar ninguna actividad distinta a la del turismo hasta que no haya cambiado la nueva categoría migratoria. Esto también es aplicable casi en todas las legislaciones, que el turista está impedido, ¿cierto?, de ejercer algún tipo de actividad lícita remunerada, salvo que obtenga un permiso especial para ello. Para el trabajador autónomo deberá además adjuntar una declaración juramentada ante notario público, ¿cierto? Una declaración jurada suscrita ante notaria con evidencia fotográfica de la actividad autónoma que va a desarrollar. Es algo bastante peculiar, pero así lo exige la legislación ecuatoriana. O podrá también adjuntar un certificado de registro de la propiedad de la comuna o el cantón donde se ubica el bien inmueble en donde se desarrolla la actividad, ¿cierto? O bien, si el bien es de su propiedad o si el bien inmueble es arrendado, podrá juntar la inscripción del registro de arrendamiento ante el gobierno autónomo descentralizado correspondiente. Es decir, se tiene que acreditar ya sea la propiedad del inmueble donde se va a prestar el servicio profesional o el contrato de arriendo si es que el inmueble no fuera de propiedad del extranjero que va a desarrollar tal actividad en Ecuador. Otra de las residencias temporales es la denominada de amparo para todas las categorías. ¿Qué significa esto? El nombre es un poco enredado, pero lo vamos a tratar de explicar. ¿Qué es la visa de amparo en Ecuador? Es la autorización de residencia permanente que otorga el Estado ecuatoriano a las personas extranjeras que no siendo nacionales del Mercosur, porque vimos al principio que tienen una visa especial para ello, ni en la República de Venezuela se amparan en titulares de estas condiciones, de ciertas condiciones migratorias. ¿Cuáles son? O sea, hay todas aquellas personas que no caben en las visas que hemos visto, ya es una visa como por defecto, ya, pero que tienen otra condición. No son Mercosur, no tienen trabajo autónomo, no tienen trabajo de dependencia y subordinación, y se puede aplicar a quiénes, a los religiosos, religiosas, a los misioneros, al voluntariado, a los estudiantes, a los deportistas, artistas, gestores culturales, de trabajo, rentistas, inversionistas, jubilados, científicos, investigadores, académicos, etcétera, artesanos, actos de comercio administrativo, entre otras. Es decir, es una visa de residencia, ya que es como dicen en Chile, un bolsillo de, ¿cómo es? Un bolsillo de payaso, donde las que no están contempladas en categorías especiales sí pueden tener esta aplicación, que se llama la visa de residencia de amparo. Tenemos otra visa de residencia, ya que se llama, bueno, obviamente vale decir que esta amparo necesita los mismos requisitos de los que vimos las anteriores: pasaporte más de 6 meses, pagar la tarifa arancelaria, antecedentes penales
vigente, apostillado y sin antecedentes. Otra visa temporaria es la que sirve para poder hacer negocio en Ecuador o visa de residencia temporal para inversionistas, ¿ya? El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana otorga visa de residencia temporal a ciudadanos extranjeros que efectúen inversiones ya sea en bienes o recursos económicos de origen lícito para realizar actividades productivas y comerciales, ¿cierto? Representación legal para ser apoderado o para detentar cargos administrativos con la intención de eh, establecerse en Ecuador y que consideran actividades lícitas de inversionistas con una condición de migratoria regular. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana autoriza la estadía de 2 años, como todas las temporales que hemos visto, en el territorio ecuatoriano, con múltiples admisiones y podrá ser renovada cuantas veces lo requiera el peticionario, ¿cierto? O sea, participan de las mismas requisitos y condiciones naturales de las visas que ya hemos visto. Se emite a través también de las misiones diplomáticas o las oficinas consulares o las direcciones zonales dentro del Ecuador. El costo de la solicitud de esta visa es de $50. Una vez autorizado, se debe cancelar $270. Es decir, el costo total son $320. No está grabada con IVA y se aplica un descuento del 50% ya para las personas de tercera edad, de 65 años en adelante, que quieren hacer este tipo de inversiones en Ecuador, y además una exoneración del 100% a nivel nacional a las personas con discapacidad igual o superior al 30% presentando el carnet de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. ¿Cuál es el proceso de obtención de la visa de inversionista? Aquí hay una pequeña, ¿cierto? Le acompañaremos después a la presentación un pequeño esquema, ¿ya? Como un trámite semipresencial y se puede realizar en las oficinas consulares, como le digo, en el exterior. El primer paso es contactar a la oficina consular más cercana y registrarse ¿cómo se llama? Un HTTPS del consulado virtual. Segundo caso, hay que crear una cuenta, un usuario, ¿cierto? Y hay que ingresar a la cuenta del consulado virtual y solicitar el trámite ingresando su información, o sea, a compartir toda esta cantidad de antecedentes, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Al ítem de selección, del ítem de visas de residencia, seleccionar residencia temporal, inversionista en el exterior. Tercer paso, una vez autorizada la solicitud, hay que pagar el arancel de la visa. Y como cuarto paso, agendar la cita y acudir a la entrevista. Y como último paso, verificar en su correo la recepción de la visa, que va a ser en formato digital. ¿Ok? Cabe agregar en este punto que el 20 de diciembre del 2023, esto es recién hace prácticamente un mes, se aprobó el proyecto de ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo, la cual incluye algunas reformas tributarias, que se las voy a mencionar, que benefician a los extranjeros residentes en el Ecuador. Ya, como les digo, esto es una ley aprobada recientemente hace un mes. Se pronuncia respecto a la residencia fiscal temporal para el extranjero, en donde se establece que las personas naturales que no hayan adquirido la condición de residentes fiscales ecuatorianos y que no hayan mantenido dicha residencia en ningún momento anterior a la entrada en vigencia de la ley, podrán acogerse a la residencia fiscal temporal, la cual tendrá una duración de 5 años, contado a partir del ejercicio en el que se cumplan las siguientes condiciones. ¿Ok? 1. Mantener una inversión en inmuebles o en actividades productivas de $150,000 durante al menos 5 años. Segundo, tener ingresos mensuales probados que no sean fuente ecuatoriana de $2,500 con afiliación al Instituto de Seguridad Social durante su permanencia en el país. Y tercero, estas condiciones deben cumplirse en un plazo comprendido entre el primer día y el día 120, contado a partir de la fecha en que la persona natural ingresa al territorio ecuatoriano. ¿Ok? Con eso terminamos las visas de residencia temporales y pasamos a la visa de residencia permanente, que en Chile se denomina la residencia definitiva.
Esta es una visa de residencia, la visa de residencia permanente, una autorización para permanecer por un tiempo indefinido en el Ecuador, ya obviamente sin tener esta renovación continua como teníamos las temporales que duraban solamente 2 años. Está dirigido exclusivamente a personas migrantes ya o extranjeros que hayan tenido ya residencia temporal y además que cumplan al menos 21 meses continuos de permanencia en el país en calidad de residente temporal. Es decir, la base de la residencia definitiva es tener ya en su, ¿cierto? En su cuenta, en su peculio, una calidad de residencia temporal. No se puede pasar de turista a residencia definitiva. Tiene que pasar previamente, igual que en Chile, por haber tenido una residencia temporal. Y además que se presenten, ¿cierto?, las solicitudes de residencia definitiva, ¿cierto?, antes del vencimiento de la residencia temporal, porque una vez que la residencia temporal venza sin que usted haga la solicitud, va a tener que partir a foja cero, ¿cierto?, y tramitando una visa de residencia temporal desde el inicio, ¿correcto? Otra condición por la cual se puede solicitar una visa de residencia permanente es por vínculo, ¿cierto? Como en Chile también, al haber contraído matrimonio o mantener unión de hecho legalmente reconocida con una persona ecuatoriana, ¿ok? O con una persona extranjera que a su vez tenga una visa de residencia permanente, ¿cierto? Vínculo aquí por matrimonio o unión civil, ya sea con un ecuatoriano, con una persona ecuatoriana o con un extranjero que ya sea poseedor de una residencia permanente en Ecuador. Asimismo, aplica para niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad que dependan de una persona ecuatoriana o una extranjera que sea titular de una residencia permanente. ¿Correcto? También se puede solicitar una visa permanente por ser pariente hasta el segundo grado con sanguinidad o afinidad de un ciudadano ecuatoriano o de un ciudadano extranjero que tenga residencia permanente. O sea, los vínculos son tanto para el cónyuge, la persona que tenga un civil, niña y niña adolescente, y cierto pariente hasta segundo grado con sanguinidad o afinidad. Para obtener la visa de residencia permanente, se necesitará reunir los siguientes requisitos: pasaporte vigente más de 6 meses, ingreso que usted acredite tener un ingreso regular al país. ¿Cómo se acredita esto? Con la respectiva tarjeta de ingreso, ¿cierto? Con el sello del pasaporte puesto por la Autoridad Migratoria Ecuatoriana, certificado de antecedentes penales con las condiciones que hemos revisado, los pagos de aranceles respectivos, entre otros, ¿cierto? Se puede iniciar la aplicación a un tipo de visado específico y consultar los requisitos correspondientes, eh, verificando en el consulado, ¿cierto?, virtual del Ecuador. También se puede obtener más información sobre esta visa, los procedimientos y requisitos en una de las unidades de servicio de apoyo migratorio, que es el SAM, en todo el país. Bueno, con esto hemos dado término a esta webinar. Ya hemos visto a grandes rasgos, vuelvo a insistir, las visas con mayor aplicación en Ecuador, y cualquier consulta que ustedes tengan al respecto me las pueden hacer llegar al correo mario.casanello@mondgroup.com y con mucho gusto se la contestaré todas sus dudas. Que tengan un muy buen día y muchas gracias por haber asistido a este seminario webinar.